Más, la conexión narco entre Florencio Varela y La Matanza. 35 kilómetros de zona liberada. ¿Quién es el narco peruano acusado de los homicidios de Brenda, Lara y Morena? ¿Y por qué eligieron Florencio Varela como escenario de esta masacre, José? ¿Por qué? Julito, Pequeño J, Julio Valverde o Julio Noguera, esos son los alias que usa el narco peruano que está acusado de haber torturado y matado a estas tres jóvenes, porque supuestamente una de ellas, presuntamente Lara, le habría robado, hay dos versiones, 5 kilos de cocaína o 1 kilo de cocaína y $70.000. ¿Para quién se la habría robado? Para ella no, para otra banda. Una banda que opera en Villa Palito, a 600 metros de donde está el corte en la Tablada. Insisto con esto, 35 kilómetros de zona liberada, desde la rotonda de la Tablada, La Quilla y el Tiburón, hasta Chañar y Hachal, en Florencio Varela. 3 partidos cruzaron, 4 partidos, La Matanza, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Florencio Varela. Nadie los paró. Tenían una patente adulterada, una patente melliza. ¿Por qué Florencio Varela? Porque el narco, a quien las autoridades de seguridad de la provincia de Buenos Aires dijeron que operaba en la 1114, que operaba en la zona de la Villa Zabaleta, en realidad tiene como centro de operaciones La Matanza, Esteban Echeverría y Florencio Varela. Tremenda la información que nos anticipa Gustavo Carabajal. Voy a saludar Constanza Lamarque, muy bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Cristian Boutier, muy bienvenido, ¿cómo andás? Sí. ¿Qué día nos toca? ¿Qué noche, no? Jorge Monasterski, muy bienvenido. Y Alejandro Casaglia, muy bienvenido. Gracias. Hablamos de perfil del crimen. Sí. ¿Cómo interpretás ese perfil? Bueno, a ver, veo que es una banda que está organizada. No estoy de acuerdo con el ministro de Seguridad en cuanto a que es una banda transnacional. Me subió el precio. Sí, exactamente. Sí creo que está bastante organizada y tiene cierta estructura, pero se ven ciertos deslices en los cuales uno dice no son sicarios como lo nombran, porque los sicarios tienen un modus operandi determinado y siempre mantienen el mismo. Nosotros acá vemos que existen 3 tipos de muerte distintas que se aplicaron. Y por el otro lado, en cuanto al descarte de los cuerpos, también demuestra cierta torpeza. Por eso decís que no son transnacionales. Exacto, y que no son esa banda de sicarios profesionales que tanto nombran en la televisión. Lados. Sí. Mirá vos, y hablando de la crueldad, ¿no? Esto que estamos viendo del cómo, el porqué, del ajuste de cuentas, ¿qué analizás? Creo que es un flagelo que tiene la provincia de Buenos Aires, como otros sectores de la Argentina, lo que es el narcotráfico. Muchos habló de Rosario, la implementación del sistema acusatorio y esta saturación que se hizo de las fuerzas de seguridad federales trajeron solución, trajeron mejoría. Y la realidad es que la provincia de Buenos Aires tiene un terreno muy grande y quizá que es muy localizado los grupos estos que vemos y quizá que no es la temática que vemos en Rosario entre 2 o 3 grupos, sino que acá los visibles al menos son mucho más en sectores y aparentemente esto conocido como mexicaneada, que algún cierto sector se quedó con parte de droga y dinero, lo que quisieron mandar un mensaje interno y externo. Interno a los que trabajan, miren lo que les pasa si ustedes, alguno se anima a hacer algo de esto, y externo para decir, ojo que también si se meten con nosotros, tenemos esta organización, tenemos este poder de defendernos, tenemos este poder de mostrar que no dejamos que nos pasen y que no haya consecuencias. Alejandro, esto de visibilizarlo por redes sociales, ¿no? Que es horrible. ¿Y qué busca? Y lo que busca, lo que decía el doctor, ¿no? Visibilizar el grado de violencia que ellos ejercen, lo cual no es algo nuevo. Esto ya en los 80 en el blog del Narco se veía. Incluso hemos tenido un caso el año pasado o el anterior de la mafia china, donde un sicario contratado transmitió en directo cómo baleaba a una ciudadana china en un supermercado, con lo cual es una corriente que viene desde el norte bajando, Centroamérica, y que nos llegó ahora a nosotros y nos sorprendió. Alejandro, José, hace 2 años, Villa Sarmiento Chica, Billinghus, partido de San Martín, Juan Manuel, un tranza que tenía un búnker en los pasillos de esa villa, que fue conocida también por la masacre de Puerta 8, le cortaron 2 dedos de una mano con un machete.
esa tortura se transmitió en vivo a través de Facebook. Mirá vos. Hubo condenas a pesar de los narcos, a pesar de que el testigo no quiso declarar el juicio oral porque tenía miedo. O sea que es una práctica más habitual de la que uno cree. Exactamente, estas transmisiones en vivo sí. Mira, vamos a mostrar la infografía. Mostremos la visualización del camino del que hablaba Caraba recién, ¿no? Mira, Caraba, contanos un poco qué es esto que estamos viendo. Esas son las zonas calientes de la droga en La Matanza. Estamos cerca de la rotonda de la Tablada, donde están ahora cortando, protestando, donde se hizo visible la desesperada búsqueda de Lara, de Morena y de Brenda. Esta es Puerta de Hierro. Puerta de Hierro y todo lo que vamos a ver ahora son enclaves que en su momento eran dominio de Nicolás Nahuel Guimil. Con este nombre no le digo nada, pero yo le digo que Nicolás Nahuel Guimil es la verdadera identidad de Jackie Chan, que era un narco, que era un cajero automático para los policías. Los comisarios se peleaban a codazos para tener jurisdicción en las comisarías donde estaban las cocinas de Jackie Chan, que estaban ahí. Cada punto rojo es o una cocina o es un puesto de venta o un puesto de acopio, barrio Villegas, donde está, muy cerca de donde está el Padre Tano. Todos estos lugares son locaciones donde hay cocinas, donde hay puestos de venta de droga, acopio. ¿Pero está legitimado, Caraba, esto? Está no legitimado, está instalado. La gente está acostumbrada y convive. La gente de trabajo, la gente honesta como Antonio, como Federico, la gente de bien, lamentablemente tienen todos los días que pasar por lugares donde venden droga. Pero uno va, Cristian, a los resultados electorales y no hacemos esto para oportunismo político, digo, pero en la provincia, en La Matanza, puntualmente uno ve que el oficialismo arrasa hace cuántos años. Sí, a ver, lamentablemente hay una estandarización de la delincuencia, con lo cual delincuencia, corrupción, no estoy hablando de La Matanza, estoy hablando básicamente de todo el país, pasa más o menos en cualquier provincia, de que ya son hechos que lamentablemente son difíciles de erradicarlos. Ahora, yo me iría hacia cómo interpreta la sociedad este hecho, como muchos hechos, y donde se ve una grieta. Es cuestión de hacer un poquito de social listening, de ver las redes sociales, y claramente hay una grieta con este tema. Y la verdad que ahí... ¿Por qué grieta? Y porque hay una grieta, porque hay un segmento, lo ves en las redes sociales, que está fogoneando de que bueno, que algo habrán hecho, y por otro lado planteando un femicidio. O sea que hay poquita objetividad y muchísima subjetividad, hay mucho sesgo de confirmación, y se ve representado incluso en este tipo de acciones. Pero ahí, Constanza, poner la mirada de las víctimas. Sí. ¿Por qué en un contexto tan horrible? A ver, yo lo que veo es que en realidad, lamentablemente, fueron las elegidas para mandar un mensaje. El mensaje era la tortura, no el descarte de los cuerpos, como sí se ve por ahí en otras bandas. La idea era mandar, como ya se dijo, este mensaje, pero no solamente para mostrar el poderío, sino para adoctrinar. Obvio. Adoctrinar, reclutar también, porque esto sirve para reclutar, y además para que le llegue este mensaje a las bandas rivales, porque yo estoy segura que más de 45 personas vieron ese video. ¿Sí? Sí. Eso sí. ¿Por qué? Porque o lo vieron o se enteraron de la existencia de esta transmisión en vivo. ¿Sabes por qué? Porque los datos sobre la responsabilidad de un narco peruano detrás en ese momento, te hablo del lunes, desaparición de las 3 chicas, ¿sabe quién sonaba la policía? 2 tranzas. Esto decía Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Es una grabación que se hizo que lo que buscó es, primero, que el jefe tenga evidencia de que la indicación de él se había concretado, y por otro lado, que había otras personas mirando. Qué locura. Y eso son testimonios que recogimos, ¿sí?, de diferentes personas. Entonces, yo creo que la situación es grave. Yo creo que tenemos que comprender qué es el narcotráfico, qué es esto. Yo hago mucho hincapié sobre la importancia de que Argentina es el país con menos homicidios de América Latina, ¿sí? Y eso tiene que ver con que en nuestro país este tipo de prácticas no son toleradas por nadie.
Bueno, ahí estaba José Javier Alonso, que como vimos en estas horas, hubo una nueva, se reeditó esta pelea con el gobierno nacional respecto de la seguridad. Bullrich había dicho que era ridículo este comunicado que había difundido Kicillof, que recordemos está también como Milei de viaje en Nueva York, y que hablaba de que la banda que estaba vinculada al triple crimen tenía la base operativa en la ciudad de Buenos Aires, como decía antes Gustavo, la 111. Matías, José, esto es muy importante, hay que remarcarlo. Ayer a esta hora hubo un operativo para la gilada que se hizo en Zabaleta, y sobre todo en Zabaleta. Dijeron que detuvieron a 8 personas. Van a quedar todos libres. ¿Por qué? ¿Por qué para la gilada? En 24. Porque lo hicieron para decir que, como parte de esa maniobra política que bien describe Matías, pero lo hicieron para decir, vamos acá, detenemos gente. Hoy averigüé con una importante fuente judicial, esos 8 detenidos de anoche ni siquiera están imputados. Van a quedar en libertad pronto. Caraba, hablabas de Jackie Chan, se habla de Pequeño J. ¿Cómo surgen primero esos nombres? Y segundo, ¿cómo juegan en esta causa? Jackie Chan está preso, pero sigue manejando el territorio a través de algunos delegados que tiene. Uno es el gendarme Ledesma. El gendarme Ledesma es quien maneja las cocinas de droga de Jackie Chan, muy cerca de la rotonda de la Tablada, Avenida Central, barrio 20 de junio, barrio 20 de enero. Yo les estoy hablando de lugares que solamente los conocen aquellos que viven ahí en esa zona de la Avenida Central, la 700, la 800, son todas calles. Cerca donde mataron a Tiago Correa. Sí. Bueno, Tiago Correa, chiquito de 7 años que mataron cuando estaba babucha de su papá, esperando colectivo. Bueno, a 20 metros donde matan a Tiago Correa, hay tiroteos todos los días. Esto es a no más de 15 cuadras de la rotonda de la Tablada. Tiroteos entre bandas narcos, ¿y quién entre es el tranzas. Pequeño J? El Pequeño J es señalado por fuentes policiales como el narco peruano. Ahí estamos, Julito, el Pequeño J, el carnicero, peruano de 23 años. A mí me dice que tiene 30. Mirá. La gente de Varela con la que digo Varela, ¿sabes por qué? Porque tiene su origen en Varela, en los barrios Mayol, Villa Batone, Santa Rosa, San Francisco. Son esos barrios donde es el presunto asesino, el presunto jefe narco, que habría ordenado el secuestro y asesinato de Lara, Brenda y Morena. Él, con 2 cómplices, fueron a una casa que está en Hachal y Chañar. Esa casa no es elegida al azar. Esa casa no había sido alquilada a nadie. Esa casa está tomada, usurpada por estos narcos que hoy fueron, lo llevaron a que los indague el fiscal y se negaron a declarar. Hasta esa casa la llevaron el viernes a la noche. Esta es la casa del terror. Esta es la casa. La llevaron, ¿acá es donde pasó todo? Acá las matan. Y como decía ella, esto no fue un homicidio cometido por sicarios. A ver, le subieron mucho el precio a Pequeño J, Julito, como quieran llamarlo, el carnicero, porque esto es sanguinario, sí, es cruel. Yo no puedo dormir todavía, José, de solo pensar el dolor extremo al que sometieron a las 3 chicas, torturándolas como lo hicieron. Pero esto fue cometido no con balazos, sí con la intención de dar un mensaje. Ahora voy a Jorge y también a Alejandro, pero antes le pregunto a Constanza los perfiles de estos criminales, ¿no? Sí. Digo, esto que nos muestra Caraba, esa idea premeditada, estaba como la fosa previamente pensada, estaba... ¿Sabes por qué las descuartizaron? ¿Por qué? Porque no entraban en la fosa. Bueno, a ver, en estos casos podemos ver las personalidades psicopáticas que se encuentran, ¿no?, dentro de las cabecillas de estas bandas, en donde las personas son meramente descartables, son objetos, y ellas en realidad eran el objeto para mandar un mensaje. Nada más, no les importaba. O sea, ni sabían quién eran las otras 2 chicas. No les importa, porque son meramente un instrumento para... ¿Y cómo se combate esto? ¿Qué falla? ¿Cómo se combate? Bueno, son jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema judicial vetusco, que fracasó. ¿La puerta giratoria? No, el sistema de investigación, por ejemplo, a nivel federal, en 12 jurisdicciones ya tenemos el sistema acusatorio. Rosario, recién lo que decíamos, para solucionar el tema de narcotráfico, que es uno de los delitos de cuestión federal más importantes, la implementación del sistema acusatorio, ¿qué hace? Hace que se pueda descongestionar el sistema judicial con los delitos
entre comillas, pero con respeto, pero por decirlo menores, con salidas alternativas como conciliación, juicios abreviados, probation, y se dedica toda la investigación, todo el aparato judicial a la investigación criminal de fondo de las bandas narcotraficantes. Ahora bien, esa investigación de cuando vos tenés todos los recursos de alguna manera no utilizados, optimizados. ¿Por qué el sistema acusatorio? Porque el sistema acusatorio tenés un fiscal que investiga, el rol del juez que es el que juzga, tenés audiencias orales, todo es mucho más rápido. En Rosario tenés causas donde en meses han llegado a casación con confirmación de condenas y procesamientos. Entonces, la provincia de Buenos Aires ya fracasó en lo que es la problemática de narcotráfico, tiene un terreno muy grande. Y sin duda el sistema acusatorio, cuando sea implementado en la justicia de la provincia de Buenos Aires a nivel federal, va a ser unas herramientas, al igual que falta lo que es la presencia quizás federal, porque la provincia realmente, como bien decía Carabajal, que conoce como nadie lo que es toda esa problemática. La gente que vive en esos barrios vive un infierno. Ahí te pongo un punto para Alejandro. Mostremos la casa del terror, como la llama nuestro querido Caraba. Este tipo de escenas de crimen, también los señuelos, venía una fiesta por $300. Digo, la vulnerabilidad explícita que todo esto muestra, ¿cómo se corrige? ¿Cómo se puede cambiar? Bueno, todos los que están sentados en esta mesa han aportado ideas que son fundamentales. Acá lo que hay que trabajar primero es seriamente lo que es la inteligencia criminal, trabajar en la cooperación internacional, trabajar en la inteligencia estratégica, porque esto no es de ahora. Estas bandas peruanas están instaladas hace más de 25 años acá. Y nosotros tendríamos que haber tomado el ejemplo, el modelo que ocurrió en otros países para poder trazar planes, políticas que nos permitan prevenir. Y por supuesto, las políticas públicas, los planes de políticas públicas tendrían que ser transversal a las ideologías políticas, dejando de lado todo lo que es el partidismo, todo lo que es ideología, y poder trabajar porque la seguridad es transversal a todas las ideologías políticas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esto decía. El Ministerio de Seguridad Nacional, desde el primer minuto que se supo de la desaparición de estas 3 chicas, que desde el primer momento vimos que no era que se habían ido de su casa, que había algo pesado atrás, nos pusimos a disposición de la provincia de Buenos Aires. Nuestra división de trata inmediatamente se puso a disposición, la de búsqueda de personas también, y por supuesto las fuerzas federales. Yo personalmente hablé con el ministro Alonso para decirle que toda la disposición de las fuerzas federales para ayudar en esta situación, que sabíamos que era una situación de horas, que era una situación de extremo peligro y lamentablemente terminó de la peor manera. Caraba, nadie conoce como vos el conurbano, las zonas, los lugares, las personas. Y hay varios temas que surgen así como muy livianos, pero que son tremendos, ¿no? Digo, una chica de 15 años que va a trabajar a la noche, a la intemperie, a prostituirse, según lo que dicen hoy. Otras chicas que van por $300 que los padres ni saben. Digo, ¿cuánto es esto la realidad? Y sobre todo que se cruzan con el mundo narco, ¿no? Digo... Mirá, la hipótesis de que ellas tuvieron alguna vinculación con algún narco peruano de la 1114 o de la Zabaleta surge porque las 3 chicas frecuentaban un pub que está en Ramón Falcón, ahí en Flores, y que también las buscaban porque iban a fiestas donde había narcos también. Lo que sospecha es que la menor de las víctimas habría sido utilizada como vehículo para robar un alijo de droga. Te digo, difieren las cantidades, 1 kilo o 5 kilos. ¿Eso por la ingenuidad? No. ¿O parte del No, juego? como fue utilizada por alguien que está supuestamente muy cerca de donde viven o donde vivían las 3 chicas ahí en la zona de La Matanza. Y otro detalle importante y no menor, el ambiente en el que se movían lamentablemente las hacía vulnerables y permeables a todo este tipo de criminales que las podían usar para este tipo de actividades. Yo les voy a recordar algo, no es nuevo esto. Quizás en 38 años es la primera vez que veo un hecho como este,
con la crueldad, descuartizadas, torturadas, con transmisión en vivo de las torturas, con la idea, como decía Constanza, de mandar, y Alejandro, de mandar un mensaje para amedrentar y meter miedo a propios y a rivales. Pero en febrero de 2017, en la avenida Sensabello, en Florencio Varela, mataron a 2 chicas, dejaron malherida a otra. Estaban esperando el colectivo, sábado de febrero de 2017, pleno verano. Las 3 chicas habían pasado antes, ¿por dónde? Por la comisaría de Florencio Varela. Muy cerca donde viven o vivían Lara, Morena y Brenda, hace 2 años, no, el año pasado, agosto del año pasado, mataron a una joven de 28 años y a una nena de 14. Y los asesinos, ¿sabés quiénes fueron? Narcos paraguayos. Por eso, la dinámica de la actividad narco es una en el lugar donde vivían las chicas, Villa Palito, los dominios de Chaquichán, y muy distinta en la zona de los kilómetros. Los kilómetros dicen de González Catán, La Ferrer, para el fondo de La Matanza, porque marcan los kilómetros de la Ruta 3. Ahí es otra cosa, otra dinámica que tiene el narco. Cristian, el narcotráfico es un tema que preocupa a los argentinos. Digo, vos que tenés la temperatura de las encuestas de lo que nos preocupa como argentinos. Sí, no es la principal preocupación, pero sí, claramente va apalancada por la inseguridad, que es la preocupación que es transversal. Lo que pasa también es que, a ver, estos tipos de hechos generan obviamente un llamado de atención, pero tampoco se ve de que se vaya a la matriz de este tema, ¿no? Nos quedamos mucho en el tercer cordón del conurbano, nos quedamos mucho en zonas vulnerables, pero no vamos a donde realmente, creo yo, habría que poner el ojo, que es quien financia todo este circuito. Y cuando decimos quien financia, que lo organiza, que está cerquita, de acá está en Puerto Madero y está en Nordelta. Entonces me parece que tendría que ser transversal la discusión y no quedarnos solamente con lo que pasa en el tercer cordón, que obviamente es tierra de nadie, que es zona liberada y que es estructural, lamentablemente. Pero aunque sea tierra de nadie, zona liberada, es como que parece no cambiar, ¿no? Digo, no, porque va a empeorar, José. Es... Si no hay un cambio, como dicen Jorge y Alejandro, esto va a empeorar. No, por eso es importante de raíz que haya cambios y aplicar no lo que viene fracasando hace décadas, sino en las jurisdicciones donde se provocó un cambio y está medido. Para que tengas una idea, en Argentina, más o menos en las últimas estadísticas, el 3% de las causas en general penales llegan a una condena. Por eso se necesita un cambio de un sistema. 3%. Por eso se necesita un sistema que es más moderno, donde es más ágil y existen salidas alternativas, y los fiscales se dedican a investigar causas que pueden dar de alguna manera solución, y en otras hasta disponer de lo que se llama de la acción penal. Es decir, en este caso por política criminal no va a ir a juicio, sí, y dedicar todo el aparato estatal en la investigación criminal compleja. Acá tuvieron que matar a Sebastián Forza, Leopoldo Vina y Damián Ferrón para que nos diéramos cuenta que Argentina era el tercer exportador mundial de efedrina. A ellos los torturaron como a las chicas también. Pero ellos sí fueron hechos por sicarios. Exactamente. Fue mucho más perfecto el pero voy a esto. Vos te das cuenta si son sicarios por la perfección. Y la estructura que tuvieron y la protección del Estado. Claro, en la estructura, en el modus operandi, los cortes eran limpios, el descarte de los cuerpos primero pasó por un frigorífico, después los llevaron a un descampado. Los matan en Quilmes, los abandonan en General Rodríguez, se borran todas las imágenes de las cámaras de seguridad de los peajes, del shop, del kiosco que estaba en una estación de servicio en un shopping de Sarandí. Hubo una protección notable del Estado, una desviación notable de la investigación. Acá eso no existió. Veamos los enigmas de este crimen que tanto conmueve al país, este triple femicidio. Mirá, vamos con la primera pregunta, y que tiene que ver con uno de los puntos que todos se preguntan hoy por hoy, ¿no? La primera pregunta es si fueron engañadas durante el viaje y en qué momento eso que parece algo voluntario se convierte en algo coercitivo. En el momento que llegan a la casa. En ese momento es donde cambia. Es donde cambia, donde troca. Sí. Pues si no hubiera existido algún intento de las chicas por bajar, y al menos en las imágenes que conocemos hasta ahora, eso no existió. Otra pregunta que tiene que ver con estos grandes enigmas que todos se preguntan. ¿Quiénes vieron esa transmisión? ¿Quiénes vieron esta horrible escena del crimen? Vos decís, y me quedé con eso, fueron muchos más que esos 55, 45. Exacto.
Además, otra de las cosas que me llamó la atención es que, si es real esto, que se haya utilizado plataformas como TikTok o Instagram, en donde el cifrado... No, el cifrado es medio, o sea, no tiene la seguridad que por ahí utilizan otras bandas criminales, como por ahí narcos mexicanos o brasileros, que utilizan, claro, Telegram o usan, por ejemplo, la dark web. Eso me llamó mucho la atención y me dio la sensación de que en realidad dicen que fueron 45, pero en realidad llegó a muchas otras personas más. Otra pregunta es quiénes conducían la camioneta blanca. Evidentemente alguien que conocía a Lara y que es quien la convoca desde un teléfono celular, mandando un mensaje de WhatsApp a esta fiesta a cambio de pagarle $300 a cada uno. Es supuestamente uno de los que la termina entregando, que es o el dueño de la casa o alguien que ella conocía por su vínculo en el Vasco Flores. Jorge. Ahí va a ser muy importante el análisis, si se encuentran teléfonos celulares, a través primero de la extracción forense y el análisis para ver si se puede identificar quién la llamó, de qué número provieron. Entonces eso podría indicar de alguna manera si estaban hablando de que hay otras personas todavía a identificar que seguramente tienen responsabilidad. Sin dudas hay que saber también quiénes fueron los autores intelectuales. Bueno, esa es la otra pregunta. ¿Quiénes estaban en la casa? ¿Quiénes eran los que estuvieron en la casa durante este horror que estamos comentando? Porque ahí también cuando vos evaluás los perfiles de estos criminales, sí, ¿cómo funcionan habitualmente para una situación así? A ver, tenés distintos roles, eso es lo que se ve acá. Tenés varios ejecutores, porque controlar a 3 personas no es fácil. Y tenés gente que tiene que descuartizar, gente que tiene que encargarse del entierro. Entonces, vas a tener que encontrar personas que tengan una tolerancia alta a la brutalidad, ¿sí? Si no, no van a poder participar de esto. Cristian, te voy a mostrar 2 declaraciones políticas. Sí. Una de José Luis Espert, que habló de este tema y lo situó en la provincia y en la campaña, ¿no? Candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el caso de Bullrich, también más allá de su rol como ministra de Seguridad, ella salió, fíjate que salió a hablar de la ciudad de Buenos Aires y desde el gobierno de Jorge Macri no dijeron nada, no salieron a responder, colaboraron ayer, entiendo, con sus operativos, pero digo, en el caso de Bullrich es candidata a senadora también de la Libertad Avanza. Mirá lo que decía José Luis Espert. Realmente estamos frente a una provincia completamente defectuosa, que es la provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicillof. O sea, sin duda, esto ya lo hemos hablado varias veces, sí, el hecho de que tu concepto sobre el criminal sea un concepto muy benevolente, donde para vos el criminal tiene que tener la puerta giratoria, es una pobre víctima del sistema, entonces necesita de apañarlo, y la manera de apañarlo la puerta giratoria, y obviamente que esto todo tiene que ver con todo, vas a terminar teniendo una provincia ensangrentada de inocentes como está ocurriendo. También habló la mamá de una de las chicas, esto es lo que decía. Estas porquerías que van a llamar, si hace 20 días los voté y a la semana, a los 10 días me desaparecieron mis 2 hijas, porque Brenda y Morena eran como mis 2 hijas. Los quiero, y este que andaba pasando a Nueva York, a este lo quiero fuera de acá. Porque también nos llamó y se nos ofreció el doctor Herrera, o sea, el abogado del presidente de la Nación. O sea, yo siempre fui peronista, pero ahora no me importa nada me importa. En paralelo se desplegó esta bandera que quiero compartir con todos ustedes. Gobierno, jueces, narcos, todos cómplices. No te pregunto, Cristian, del caso puntual, pero sí de esta situación de utilización política de... Sí, a ver, es natural que pase. Hay elecciones, o sea... Y está claro que Esper ha apalancado gran parte de su discurso con la mano dura. Sí. O sea, con la mano dura. Él plantea siempre bala. Él lo define básicamente con bala. Con lo cual, en este tipo de hechos se genera una emoción. El voto es muy emocional. Yo no te digo que la gente vaya a votar por este hecho. La gente va a votar por otras cuestiones. Creo yo que más apalancado por lo que pasó el 13. En Provincia de Buenos Aires más apalancado por lo que pasó el 13. El 7 de septiembre, con los 13 puntos de diferencia, que con esto, pero obviamente esto ayuda a un discurso que un segmento de la sociedad lo quiere escuchar. Quiere escuchar mayores penas, mayores condenas, un sistema que no sea tan, como bien define, benevolente, pero bueno, es un segmento de la sociedad, es un núcleo duro radicalizado. Mati, en Casa Rosada, digo, con este contexto, ¿cómo
¿Cómo están? Bueno, te diría que el perfil de Esper es algo que se viene hablando o discutiendo internamente a la Libertad Avanza, sobre todo después de lo que fue el resultado de las elecciones del bonaerense del 7 de septiembre. Como decía él, Cristian, la diferencia de 13 puntos, el gobierno está tratando de reorganizar la campaña. Si bien uno de los ejes pasa más por la seguridad, estamos preocupados, te diría, José, por la economía. Es decir, viendo cómo pueden tratar de mostrarse empáticos frente al electorado por la situación económica. Creen que eso fue una de las causas de que muchos votantes de Milei o no fueron a votar o no acompañaron al gobierno el 7 de septiembre. Mira, el presidente de la Nación también se sumó a las declaraciones, lo hizo a través de su cuenta de Instagram. ¿Dónde fue el crimen? En provincia de Buenos Aires. ¿Quién gobierna? Dice el presidente Kicillof. ¿A quién votaron? Al kirchnerismo. ¿Quién liberó asesinos? Al kirchnerismo. ¿Quién votó contra la trata? Al kirchnerismo. ¿A quién culpan? A Javier Milei. Esto pone el presidente hace 3 horas en su cuenta. ¿Qué significa esto, Cristian? Sí, a ver, yo no creo que estén culpando a Javier Milei, honestamente. No creo que alguien esté culpando a Javier Milei. No tiene nada que ver en esto. Creo que te lo saco de eje, creo que sí lo que está pasando con el campo, por ejemplo, que no tiene que ver con este tema, que el tema de la vuelta a las retenciones sí lo están culpando al presidente, un segmento que es un núcleo duro importante este gobierno. Valía más por la liquidación. Claro, que duró poco y se la quedaron unos pocos. Entonces, yo no creo que este tema lo esté tocando al presidente, honestamente. Caraba, ¿qué tenemos que saber de cara a lo que viene? Que liberaron a los 8 sospechosos que habían aprendido ayer en ese operativo que fue para la Gilada, pero poco efectivo, que van a seguir detenidos los 4 sospechosos que estaban vinculados con la casa, que 2 de los sospechosos detenidos son peruanos y tienen directa relación con Julito Pequeño J, el carnicero, como se llame, que es el principal sospechoso buscado por toda la policía. Jorge, ¿qué hay que saber de los detenidos, de lo que viene? Seguramente va a haber más, de la investigación, más detenidos. Y un tema que probablemente entiendo a menos que aparezcan pruebas que no conocemos, no creo que se pueda sostener la calificación de la imputación de femicidio. No todo homicidio a una mujer tiene que ser un femicidio, sino que tiene que ver con condiciones de ese odio a la mujer o algunas otras vertientes. Esto me parece que tiene que ver más que nada con un perfil de una cuestión delictiva de una mexicanidad narco o alguna otra cuestión relacionada a ella. Constanza, ¿cómo surgió tu vocación de perfiladora criminal? Bueno, la realidad es que siempre me interesó, yo soy abogada además, pero siempre me interesó todo lo que era la psicología forense y bueno, me llevó a estudiar escenas de crimen. Y cuando mirás este caso, ¿qué crees que tenemos que mirar de cara a lo que viene? Bueno, la realidad es que hay que estar muy atentos porque de la misma manera que se dice no hay trata sin clientes, bueno, no hay narco sin connivencia, ¿no? Entonces, hay que entender también que hay toda una cultura y un submundo del interés por la adolescencia o los jóvenes hoy en día en no querer ser médicos o querer ser maestros y querer ser narcos. Es un estilo de vida. Cristian, ¿qué hay que saber de cara a lo que viene? ¿Con respecto a este tema? Política. No. Política. La tendencia es favorable a la Libertad Avanza, a nivel nacional. O sea, ¿ahora cambió? La tendencia es favorable. ¿Era y es o es? No. A ver, a partir del 7 de septiembre, con los 13 puntos en provincia de Buenos Aires, el voto blando mileísta que no acompañó, que se quedó en su casa y no fue a votar, que el que fue a votar fue el otro, el enojado con Milei, por eso la diferencia de 13 puntos. Esto ya lo vimos en las PASO del 2019 con las generales. Se define cuál es el mal menor. No me gusta este gobierno, pero ¿cuál es mi mal mayor? La vuelta del kirchnerismo. Si el domingo 26 de octubre tenemos una participación del 45% al mediodía, está claro que está yendo a votar y eso le va a dar un diferencial al oficialismo, que es la única fuerza que tiene competitividad en todo el país. Es la única fuerza, con lo cual la placa que se muestre, de la misma manera que se mostró el 7 de septiembre de 13 puntos de diferencia, es que la Libertad Avanza va a sacar una buena diferencia. Mati, sí, tu título. Yo creo que, digamos, la expectativa también, ¿no? El gobierno hace un mes o la semana pasada tenía una expectativa respecto a la elección, ahora cambió, obviamente, pero me parece que también, más allá del resultado, cuál sea la diferencia, si llega a los 40 puntos, si llega a los 45, que parece difícil, ¿no? El gobierno hace un tiempo se ilusionaba con ese número, bueno, va a tener más, obviamente va a crecer en representación tanto en diputados como en el Senado, pero el gobierno va a seguir necesitando, y me parece que esa es el desafío ahora del gobierno, es reconstruir la gobernabilidad
Hoy veremos si esta foto que difundió Guillermo Franco con Mauricio Macri es el primer paso a un acercamiento en serio. El gobierno venía amagando, ya sabemos que son aliados el PRO y la Libertad Avanza en algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos o la ciudad, pero veremos si eso se traslada también a los gobernadores, por ejemplo, aliados. Milei los va a necesitar para aprobar la reforma y me parece que también es parte de la señal que dio con el espaldarazo que recibió de Trump, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Caraba, especialmente que tuviste un día eterno, gracias por haber venido. Enseguida venimos con Máximo